buenas tardes, mi nombre es Montserrat Salvador, estudiante de la Universidad del Valle de Guerrero, licenciatura en enfermería, y mi tema de hoy es prevalencia, factores de riesgo y características clínicas de la parálisis cerebral infantil. Bueno, como primer número tenemos esta introducción. Finalmente, este presente trabajo es conocer los tipos de parálisis cerebral infantil, al igual que los factores de riesgo, cómo se genera y en qué países es muy frecuente. Continuamos con esto. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? Es un trastorno del desarrollo del tono postural y del movimiento de carácter persistente, aunque no invariable, que condiciona una alimentación en la actividad secundaria y una agresión no progresiva a un cerebro maduro. No se trata de una sola enfermedad, sino que el término parálisis cerebral infantil engloba una amplia variedad de síndromes que producen una lesión permanente en el cerebro durante su desarrollo. En este caso será la fase infantil. Pero, ¿cómo se genera esta enfermedad? Estas causas son muy variadas. La mayoría suceden antes del nacimiento y no pueden identificarse. La causa postnatal más frecuente es la prematuridad, pero también las acciones vasculares, mala oxigenación cerebral, las malformaciones, las infecciones y los traumatismos. La parálisis cerebral infantil, además de afectar la motricidad y la postura, puede dañar la visión, la audición, el lenguaje, la inteligencia, y es muy frecuente que aparezca epilepsias, la cual significa que es una enfermedad del cerebro que causa episodios de alteración y repentina y transitoria en sus funciones. Bueno, aquí coloqué una tabla de los factores de riesgo que son más frecuentes, que son los prenatales, perinatales y postnatales. Principalmente los prenatales son las infecciones intrauterinas, embarazo múltiple, hemorragias, malformaciones congénitas, trastornos tiroideos maternos, ictus fetal, los intrauterinos. Los perinatales es el pretérmino, asfixia perinatal, encefalopatía neonatal, infecciones neonatales, síndrome del disque respiratorio del recién nacido, y por último los postnatales, que son traumatismos, ictus isquémico, insultos hipóxicos y corticoides postnatales. Bueno, a continuación les pongo los tipos de parálisis cerebral infantil en cuanto al tono muscular. Primeramente tenemos la parálisis cerebral espástica, que es muy frecuente en un 70 y 80% de niños con parálisis cerebral infantil. Espásticos quiere decir rígido. Las extremidades afectadas tienen el tono, unos músculos aumentados en contracción constante, y los músculos opuestos antagónicos son muy débiles. Esto produce un desequilibrio de esfuerzos que afecta a las articulaciones, disminuyendo su movilidad. En segundo lugar tenemos la parálisis cerebral discinética. Es menos frecuente, ya que este afecta de un 10 a un 15% de los pacientes. Discinea significa alteración del movimiento. En la parálisis cerebral infantil discinética, los movimientos son muy repetitivos, imprecisos e incoordinados, debido a que hay contracciones involuntarias de los músculos, tanto en reposo como al iniciar el movimiento. Esto quiere decir que el cerebro no está muy bien basculado como para controlar los movimientos y tener una buena coordinación, ya que esos movimientos no son muy bien reconocidos. La parálisis cerebral atáxica es más infrecuente. La ataxia es una alteración del equilibrio y de la coordinación. Los movimientos son finos y son muy difíciles de completar. Ese tipo de parálisis cerebral varía mucho en sus manifestaciones en el tipo durante los 2 primeros años de vida. El niño presenta un tono muy bajo, aparece un niño blando hacia los 2 o 3 años de vida. En el tono se normaliza y se aparece la ataxia. Bueno, aquí coloqué el mapa de los tipos de parálisis cerebral infantil en cuanto a la extensión de la lesión. Bueno, principalmente esta se clasifica y hace referencia a la parálisis cerebral espástica, cuyas manifestaciones varían si se afecta en mayor o menor extensión a la corteza cerebral. En cuanto se afecta a una sola extremidad se llama monoperasia, y si la parálisis es en ambas piernas decimos que hay una paraperasia en una displasia espástica. Cuando se afecta a las extremidades de un solo lado del cuerpo, hablamos de hemiplegia, y si se afecta a las 4 extremidades, se trata de una tetraplegia. Aquí coloqué una imagen haciendo referencia a las ya mencionadas tipos de parálisis cerebral. La monoplesia afecta a un solo miembro, generalmente se clasificaría como un brazo de cada ángulo del cuerpo. La displasia afecta a ambas piernas, no hay motricidad para que haya movimiento constante. Hemiplegia, un lado del cuerpo está afectado, principalmente no responde o no es coordinado, y la tetraparesia afecta a los 4 miembros del cuerpo, ya que no hay conexión de este con el entorno del cuerpo.
La epidemiología de la parálisis cerebral infantil. El aumento de la incidencia de casos de la enfermedad en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los análisis estimados en la incidencia de parálisis cerebral infantil en países desarrollados o industrializados fue de 1.5 a 2.5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, aunque en esta época la supervivencia de pacientes pretérmino incrementó con la entrada de nuevas tecnologías. Más adelante hablaré sobre algunas cifras epidemiológicas de PCI en Latinoamérica. En Cuba, en el año de 1996 a 2002, retrospectivo, la prevalencia de parálisis cerebral infantil fue encontrada en 1.81 casos por cada 1.000 niños nacidos vivos, donde la mayoría de las causas encontradas fueron perinatal, un 36% de los casos, según los criterios de asfixia, 0.49 casos de la enfermedad por cada 1.000 nacidos vivos se debía a una hipoxia. En Ecuador, en el año 2000, retrospectivo, la etiología más frecuente fueron los factores perinatales en el 72.2%, siendo prevenibles casi el 90% de los pacientes presentó comorbilidad médica como neuropsiquiatría. Bolivia en el año 2009-2012 retrospectivo se encontró una tasa de prevalencia de 0.31 casos de parálisis cerebral infantil por cada 1.000 habitantes. Según la etiología, se evidenció que 54.1% presentó factores de riesgo perinatales, 26.2% prenatales, 15.3% postnatales, 4.4% no fueron precisados. Colombia 2010-2011. Descriptivo cualitativo de los pacientes evaluados, 83.3% presentó parálisis cerebral infantil espástica, 17% ataxia, siendo el sexo masculino más frecuente en 58% de los casos. Esos niños presentaron alteraciones de las funciones orofaringeas, afectando el proceso del lenguaje. Ecuador en el año 2014-2015 transversal, 84.7% presentó parálisis cerebral infantil espástica, 6.9% discinética, 2.8% atáxica, 2.8% hipotónica, 1.4% mixta y el 7% refirió a una neuroinfección en el periodo postnatal, 4.2% pareció geniterios y el 80% presentó al menos una comorbilidad médica o neuropsiquiatría. En conclusión de este trabajo, como bien ya lo sabemos, la parálisis cerebral infantil es un tema que todo el mundo está hablando, pero no es un problema bastante serio, ya que la mayoría de las familias mexicanas tienen hijos con esta discapacidad y tal vez no cuenten con la información requerida para tratar a su familia de manera adecuada. Principalmente este trabajo fue la manera de cómo conocer y cómo se desengloba principalmente a los países más afectados con parálisis cerebral infantil, cómo podemos tratarla, cómo puede ser tratada de manera oportuna y la más importante, los familiares cómo pueden ser tratados para así mejorar la salud del paciente o del niño.